Muy buenas noches. Desde el año 2014 hasta el 2017, 9 entidades de intermediación financiera fueron objeto de escándalos, al producirse una serie de fraudes que despojaron de los ahorros de sus vidas a miles de personas. 5 años después, iniciamos con un expediente al que hemos llamado la maldición de Inversia. Hay sentencias a favor de los ahorrantes, pero no recuperan su dinero. Ganaron, pero siguen siendo perdedores. Banco Peravia 2014, más de 2.000 millones de pesos. Banco Providencial 2016, más de 700 millones de pesos. Inmobiliaria Belgar 2016, 300 millones de pesos. Inversia 2016, 1.300 millones de pesos. Corporación de Crédito Rona 2016, 200 millones de pesos. Inversiones Morales en Puerto Plata 2017, 1.400 millones de pesos. Inversiones, préstamos y descuentos Impredesa, una subsidiaria de Morales Comercial, 2017, 300 millones de pesos. Préstamos Veganos, 2017, 300 millones de pesos. Inversiones Al Día, 2016, en Puerto Plata, 600 millones de pesos. Las trampas de las entidades financieras intervenidas sacaron los trapos sucios. Las regulaciones no solo eran débiles, en mayoría no hubo restricción alguna y en otros había poderes políticos influyendo. ¿Cómo ha respondido en el tiempo el sistema financiero? 356 víctimas de estafa conforman el robusto expediente que destapó al país el escándalo de la financiera Inversia. Porque por un lado está que se les haga justicia, que no quede impune toda esta actuación llevada a cabo por estas personas acusadas y condenadas ya en primer y segundo grado. Y por el otro lado está el resarcimiento del daño. Los certificados de esas 356 víctimas representan a familias y empresas, con lo que el número de estafados directos asciende a más de 1.000 personas. Y fueron y depositaron ese dinero en manos de esta persona que le mereció confianza y se quedaron en el aire. Y en edad avanzada, gente de 70 y 70 y tantos años y hasta de 80 años, tener que trabajar para vivir cuando ya no tiene las fuerzas ni la salud para hacerlo. Eso es algo penoso, patético. Inversia no era una institución cualquiera. Había sido creada por el financiero de mayor confianza de una de las instituciones privadas más reputadas del país. En base a eso, tras su retiro había conseguido que personas de distintos estratos sociales confiaran en sus habilidades administrativas y como una cascada eran atraídas a confiar su dinero en Inversia. Teodoro Hidalgo, ellos lo conocieron en una relación de mucha confianza porque era por mucho tiempo el financista principal de Cervecería Nacional Dominicana. O sea, era una persona que las víctimas, que en un 90 y tantos % son ex empleados de la cervecería, pues tenían confianza en él porque lo veían como una especie de extensión de la empresa donde trabajaron. Las prestaciones laborales de ejecutivos, encargadas de limpieza, porteros, herencias familiares, en fin, pobres y ricos, fueron a las manos de Teodoro Rafael Hidalgo Méndez, a los fines un gurú de las finanzas y cuyas oficinas se encontraban al momento del escándalo en el 5º piso de la Torre Profesional JM de la calle Jacinto Mañón en el Distrito Nacional. Donde se complica el asunto es cuando la brasileña Ambev, hoy día InBev, compra la mayoría de las acciones de cervecería y empieza a terminar contratos de trabajo de muchas de esas personas que tenían su vida entera en cervecería. ¿Y qué deciden ellos hacer con eso? Bueno, van al banco, ven que le están ofreciendo tasas muy bajas y se enteran, a ver, bueno, pues Teodoro me está pagando mucho más que eso. Teodoro Hidalgo, el principal imputado del caso Inversia, estaba pagando más del doble de lo que pagaba la banca. Los allanamientos el 16 de noviembre del 2016
fueron el primer esfuerzo visible del Ministerio Público de enfrentar el escándalo financiero que fue calificado como crimen organizado. Las víctimas creían estar alertando a tiempo a las autoridades, siendo que los retrasos en la entrega de dividendos tenían solo unos días, pero ya quedaba claro que estaban frente a una estafa. El expediente Inversia representa la estafa de más de 1.300 millones de pesos, con los que fueron engañadas personas que planificaban con ese dinero su retiro, negocios, hipotecas y esforzados ahorros. Inversia tenía cuenta bancaria en varios bancos y en ellos les hacía sus pagos por concepto de intereses. De manera que no era difícil que las autoridades regulatorias de entonces, no el Ministerio Público, sino las autoridades regulatorias de la banca, se percataran de que alguien estaba simplemente captando depósitos del público y pagando como contraprestación un interés. O sea, estaba haciendo intermediación financiera. 5 años después, y con una condena de 20 años contra los principales acusados, Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michelle María Evans Esteves, pareja del primero, la acción de la justicia solo ha conseguido mantenerlos en prisión, sin poder rastrear dónde fueron a parar los millonarios recursos y devolucionar en alguna proporción el dinero a los estafados. Porque nosotros estamos claros de que eso no se perdió, eso no se evaporó. La acusación y las sentencias así lo confirman, dan cuenta de que estas personas tenían negocios, por ejemplo, de venta de bebidas alcohólicas, y que usaron esos negocios para lavar por lo menos una parte importante de los recursos disipados. El escándalo destapó que la intermediación financiera no era regulada por la Superintendencia de Bancos. Lo disiparon haciendo más difícil para las víctimas que no tenemos esos medios que sí tiene el Estado para rastrear cuál es el destino final de ese dinero que fue blanqueado a través de esos negocios, principalmente el de venta de bebidas alcohólicas, pero también había de producción de eventos artísticos. Entonces, de esa manera, estas personas, nosotros presumimos, estamos seguros, que tienen el dinero bajo su control. La entidad inició una investigación que arrojó que la cartera de préstamos de Inversia ascendía a una escasa actividad de 18 millones de pesos, entregados a 55 clientes, muy distante a los 1.300 millones de pesos que los depositantes habían puesto en sus manos. Si se hace un análisis de lo que ellos reportaban como ventas con el inventario, es claro que se hacían operaciones tendentes a lavar el dinero, abultando el nivel de las ventas generadas en el negocio, simplemente para ocultar que su origen eran depósitos, era el dinero mismo que habían depositado como capital los ahorrantes en Inversia. ¿Dónde iba a parar el dinero de los ahorrantes? De manera que desconectaron el dinero que le tomaron como depósito a los ahorrantes, lo pasaron por esa otra empresa donde participaba como encargada la esposa del principal imputado, y entonces lo desvinculaban del origen, de la fuente del origen del dinero, que era Inversia. La investigación arrojó que Teodoro Rafael Hidalgo Méndez había sido inhabilitado en 2012 por la Superintendencia de Bancos por un caso relativo a otro entramado societario por captación ilícita de dinero. ¿Cuál es el escape? Porque debe de haber una supervisión. Ejemplo, esas entidades como esos bancos que hacían pagos a través de ellos, tienen que tener una alerta, porque esta persona de manera mensual hace pagos recurrentes. ¿A qué viene? La mayoría de los estafados de Inversia promediaba los 65 años en el 2016, lo que implica que se trataba de un grupo de personas que utilizaban sus recursos para lidiar con enfermedades. Esa empresa fue comprada por otra extranjera y esos empleados tenían la opción de que le entregaran sus prestaciones en un solo pago o lo ponían para que fueran pensión. Y muchos de ellos prefirieron retirar su dinero y ponerlo en la financiera de Teodoro, que era un compañero de trabajo y que se comentaba entre todos que él tenía una financiera que daba un buen porcentaje de manera mensual. Alguien me habló de que era más de un 20, o sea, era una... No, habían ahorrantes que tenían un 24.
retirados de las labores que hicieron en los años productivos de su vida y para quienes a partir de ese momento se agravaron los problemas económicos y emocionales al enfrentarse a la pérdida de los ahorros de toda su vida. El papel de Teodoro Hidalgo era captar los ahorros de Inversia, mientras que la investigación y posterior condena señala a su mujer, Michelle Evans, como quien se encargaba de sacar los fondos del rastro de las autoridades a través del negocio de venta y distribución de bebidas alcohólicas. El Estado Dominicano sí tiene los mecanismos para llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, no solamente para que haya la sanción penal, porque en eso estamos satisfechos, repito. El Ministerio Público dio respuesta en eso. Es que la responsabilidad del Estado va más allá. Es simplemente que las víctimas reciban el apoyo también en cuanto al resarcimiento, porque repito, estamos hablando de gente que quedó en la inopia, que trabajó 25, 30, 35 años y se quedaron en el aire. Teodoro Hidalgo y Michelle Evans guardan condena de 20 años en las cárceles de Najayo y San Pedro de Macorís, respectivamente. Pero, ¿qué pasó con otros casos y con las víctimas? Que como en principio les dije eran mayoría de personas pensionadas. ¿Cuál es el diagnóstico en el tiempo de una persona a la que le robaron todo el fruto de su trabajo? En el próximo bloque hablamos de casos que terminaron en tragedia.